Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Último episodio de la tercera temporada de DLR, momento de balance para el podcast, y con ese objetivo en mente decidimos cerrar 2024 con dos temas que estuvieron en agenda todo el año: seguridad y economía. Para eso, invitamos a los colegas Agustín Lau y Mariano Galíndez, que son una guía ineludible y pilares fundamentales en estas temáticas para quienes hacemos Desde la Redacción. Arrancamos un nuevo episodio de Desde la Redacción, el podcast que hacemos en Rosario 3. Esta vez vamos a hacer un balance del año, es el último. Cerrando este 2024, que es nuestra tercera temporada. La verdad que uno no lo puede creer cuando lo piensa, pero es así. Ya hace 3 años que estamos aquí en Rosario 3 haciendo este podcast junto a distintos colegas que fueron pasando a lo largo del año, además de invitados de todo tipo. Y nos pareció que una buena forma de empezar a cerrar era hacer un balance sobre lo que fue el 2024 en términos de seguridad para Rosario y Santa Fe, y también sobre el ciclo económico que estamos viviendo a partir de la llegada de Javier Milei a la presidencia de la República Argentina. ¿Qué te parece si arrancamos con vos, Agus? ¿Qué balance haces un poco del 2024, particularmente en nuestra ciudad, en Rosario, que comenzó con hechos de gran conmoción y ha ido teniendo, si yo no me equivoco, un descenso importante en lo que hace a crímenes de sangre? Sí, bueno, primero gracias por la invitación, siempre es un gusto estar acá. La verdad que el balance es por demás de positivo. Estamos hablando de que veníamos con estadísticas realmente muy duras, cercanas a los 300 homicidios en el 2022, apenas un poco menos en el 2023, con homicidios que obviamente son los que te marcan mucho el termómetro de la criminalidad y su comportamiento, donde se daban una enorme cantidad, la gran mayoría por disputas entre bandas, nada nuevo acá en Rosario, por lo menos en el sur de la provincia de Santa Fe, pero empezaban a darse en los últimos años también, en los años que yo mencioné, homicidios de personas que la ligaron por estar en el lugar incorrecto en el momento equivocado, personas que estaban tomando mate y quedaron detrás de la línea de tiro del objetivo de un sicario, o el caso, para mí, de los más emblemáticos, que es el de Lorenzo Altamirano, al que secuestraron al voleo y lo mataron frente al Coloso. Todo para dejar, obviamente, un mensaje referenciado a la barra brava de Newell's, pero que en realidad tenía otro tipo de contexto y vinculación. Pero fíjate que la criminalidad muta su comportamiento, pero no los actores. Fíjate vos que cuando se da esa seguidilla, el año pasado, donde matan a Lorenzo Altamirano, se estaban peleando dos facciones de los monos. No quiero entrar mucho en detalle, pero una estaba recluida en Rawson, en Chubut, y la otra en Ezeiza, en Buenos Aires. Y entre ambas estaban atacando instituciones públicas, o en este caso un homicidio, para dejarse mensajes escritos en papeles, en grafitis en algunos casos. Y uno de los nombres que empieza a aparecer en la escena en 2024, que está terminando, figura en un papel que se deja en una balacera contra una comisaría de Villa Gobernador Galvez en marzo del año pasado. Un tal Licha. Licha de Donado, decía. Y la verdad es que nadie entendía por dónde venía la cosa, porque había una gran cantidad de nombres en cada una de estas notas donde se escrachaban. Ese era el objetivo de ellos, más allá de la conmoción del atentado, era que vos conozcas el papel. Después estaba en cada uno, el periodista o el medio de comunicación, si difundía ese mensaje, ¿no? Y Licha de Donado, en ese papel, de los tantos que aparecieron en esa seguidilla de ataques, nos quedó como guardado. ¿Quién es Licha de Donado? Uno cuando habla de Donado habla justamente de la calle Donado, de los Fonavi, del Supercemento, donde obviamente hay venta de droga al menudeo, y conocía un poco los actores, pero a nadie conocido bajo ese apodo, Licha, que uno suponía que llamaba Lisandro. Y terminamos el 2024 con una de las audiencias más importantes imputativas, hablando de Lisandro Licha Contreras, una persona que tiene a sus 32, 33 años un asombroso poder económico construido desde las sombras, siempre referenciado con el rubro
de la odontología, Mira. una persona con un bienestar económico realmente asombroso, que se desprende un poco de las lógicas criminales de Rosario, donde uno hablaba de un jefe narco, hay como 500 jefes narco de la cantidad de veces que han mutado las estructuras criminales de Rosario, pero acá uno hablaba de un cabecilla, que tenía como clientes a bandas narco. Y entre ellas a una banda que también mediáticamente apareció con mucho ruido este año, que es la banda de Los Menores. Tal vez el ruido más fuerte que se ha hecho en su irrupción mediática es por estar referenciada a uno de los hechos más emblemáticos de este año, que es un doble crimen en el que una de las víctimas es Andrés Pichín Bracamonte. Este año, evidentemente, no solo tuvimos un brusco descenso de homicidios. En enero, tal vez, y en diciembre del año pasado, se arrastraba una inercia de las estadísticas anteriores y de lógicas de funcionamiento de bandas y de corrupción también y de connivencia estatal, pero que fue mes a mes bajando cada vez más, al punto tal de que en agosto llegamos a tener casi un mes de corrido sin homicidios, eso que después se vio interrumpido por un hecho. Pero sin lugar a dudas, no tengo que valerme únicamente de homicidio para o hablar de la temperatura criminal, porque a veces uno habla de homicidios, pero soslaya la cantidad de heridos de arma de fuego, lo cual también es otro termómetro que te genera un mapeo criminal. Sino que uno también empezó a ver este año que empezó a bajar, y mucho también, algo que aquejaba sobre todo y que afloró en pandemia, que eran las balaceras ligadas a las extorsiones. Siguen ocurriendo los homicidios, siguen ocurriendo las extorsiones y siguen ocurriendo las balaceras ligadas a las extorsiones. Pero numéricamente ha bajado respecto al mismo periodo del año pasado, eso es a lo que me refiero. Y no quiero entrar en el detalle del porcentaje, porque uno puede decir 60% menos el departamento Rosario con el del año pasado, pero tal vez hay otro departamento que tiene un poco más, un poco menos. La verdad es que es una estrepitosa baja, celebrada, sin lugar a dudas, necesaria, sin lugar a dudas, donde uno ve un trabajo mucho más coordinado entre fuerzas federales y provinciales, donde uno ve que se puso recurso económico en el recurso policial, se puso mucho más equipamiento, se puso mucho más patrullero, se dispuso de otra manera la calle para reaccionar ante el delito, y uno empieza a verlo esto en la reacción en calle ante hechos de gravedad. Por supuesto que los números muchas veces esconden historias, y nosotros somos los encargados de contar esas historias. Yo creo que este año se celebra y era necesario y esperado esto que nosotros estamos. Yo creo que ni el más optimista llegaba a decir que íbamos a tener esta cantidad de homicidios, que no llegamos a 100. Y estamos terminando el año. Sí, el número es contundente. Es contundente y el número no miente. Lo que pasa es que vos dentro de ese número también tenés que analizar un montón de variables, y dentro de esas variables vos tenés el mes de marzo, que a pesar de no haber sido uno de los meses más violentos, tuvimos 4 crímenes de 4 personas que, trabajando y haciendo su vida normal, fueron acribilladas a tiros con el objetivo de dejarle un mensaje a un gobierno provincial y nacional, porque en realidad ambos fueron incluidos en las notas que se fueron dejando por distintas partes de Rosario, y que al día de hoy también seguimos viendo algunos retazos de eso, con algunos ataques incendiarios donde se dejan notas alusivas a veces a las condiciones de detención o a la propia policía. Un año que podemos decir es histórico por lo bueno de la baja de las estadísticas criminales, y es histórico porque nunca se había dado de que 4 personas sean asesinadas al azar con el solo objetivo de paralizar una ciudad, de desafiar a la autoridad política y pública, y mostrarle hasta dónde uno puede, desde el narcotráfico, marcarle y correrle, obviamente, el límite a una autoridad pública y política. Digo porque nos parece tan lejano 9 meses atrás, pero en Rosario no tuvimos clases, no tuvimos remises, no tuvimos taxis, no tuvimos estaciones de servicio, no tuvimos colectivos, o sea, no tuvimos transporte en una ciudad como Rosario. Y al día de hoy me cuesta creer que únicamente haya sido Chucky Monedito, un preso, el que estuvo detrás de absolutamente todo esto. Está buenísima esa punta, Agus, porque me parece que es el tema que después vamos a continuar. ¿Qué cambió? ¿Qué pensás vos que está cambiando en ese mundo criminal? Pero
para no dejarlo tan afuera a Galíndez, que aparte si no le damos alguna cosa para hacer por ahí, nos tira igual a miércoles. Esperemos que no. Le dije, fue lo primero que le dije cuando entramos, Agustín. El mate y el Lejos. termo, aléjalo. Mariano, ¿qué balance haces? Es un poco la misma pregunta que Agustín, ¿no? ¿Qué balance haces del 2024 económico? No solo para la República Argentina, que es un gran tema, pero en particular para la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Mira, hay una frase que recién dijo Agustín que aplica muy bien para la economía, cuando dijo que ni el más optimista pensaba que se iban a bajar los índices de criminalidad o violencia criminal en un año en Santa Fe, en Rosario sobre todo. Bueno, con la economía pasó algo parecido. Nadie pensaba en diciembre del 2023 que íbamos a llegar a este diciembre del 2024 hablando de suba de ventas de Navidad, una Navidad mejor que la del año pasado, y no hablar de tensión social, riesgo de saqueo. O sea, nadie esperaba ni el más optimista esperaba que lleguemos a este lugar en diciembre. O sea, donde la cuestión social de violencia, de temores, totalmente fuera de agenda, incluso sumándole alguna mejora en algún sector. Ventas navideñas, por ejemplo, mejores que la del año pasado. O sea que, fíjate vos, por eso ni el más optimista. Ahora, eso me permite a mí trazar una conclusión de la economía que tiene como distintas capas. La primera que yo te quería decir es que me queda la sensación de que si es verdad que pasó lo peor, te puedo decir que la sacamos muy barata. ¿Por qué te digo? En términos generales, las historias particulares de cada uno eso es distinto. Sí, En eso términos va de cambiando. país, ¿no? Bueno, ¿y por qué si sacamos muy barata? ¿Por qué? Si vos ves la historia reciente de la economía argentina, 40, 50 años atrás, todas las veces que hubo cambio de modelo, no estoy hablando de cambio de signo político, de modelo, fueron con crisis brutales. Cuando se salió del modelo interventor clásico del Estado a mediados del 70 fue con la combinación de un Rodrigazo, con una combinación luego de una liberalización fuertísima ya en dictadura, que sacudió todas las estructuras productivas. Se empezó a hablar de pobres que no había, se empezó a hablar de desempleo que no había en ese momento en el país, se empezó a ver un shock fuertísimo, significó ese cambio de modelo, que quedó trunco. Cuando el fin del modelo, digamos, donde el Estado tenía una presencia importante en la regulación de la economía, en el 89, 90, 91, fue en el marco de una hiperinflación con una caída desastrosa en la actividad. Hiperinflación, recordemos, de el 4000%. A ver, 4000% fue la del 89, que tuvo un rebote en el 91. O sea que la llegada del modelo liberal de los 90 vino después de una crisis terrible. Bueno, más cerca en nuestra historia, el 2001, que fue la caída de ese modelo liberal y donde se empezó a pergeñar el nuevo modelo, la nueva versión del Estado, otra vez con mayor presencia en la economía, fue después de la crisis de 2001. Destrucción de pobreza, destrucción de empleo, perdón, de empresa, pobreza por los aires. O sea, fue una situación... 2 dígitos. Dos dígitos. Bueno, teníamos todo. ¿Sí? Bueno, este intento aparentemente exitoso ahora que estamos atravesando de vuelta a un modelo liberal, saliendo de un modelo de regulación estatal, nos encuentra con que la caída del Producto Bruto es del 3.5. Este año nada más. El año pasado no cayó. Y se proyecta para el año que viene una suba de un 5%. Digamos que está inflada, una suba de un 1. Una Claro. suba, ya tuviste un solo año de crisis. Tema. Inflación. Del 200% anual que terminaste el año pasado, estás terminando esta con un 100% anual. O sea, una baja fuertísima, de la mitad de la inflación. Pobreza, que es el dato que nos interesa. El último dato de pobreza es igual al de noviembre y diciembre de este año que el noviembre y diciembre del año pasado. Desempleo, se nota la suba, pero todavía estamos en un dígito y no llegando al 10, sino en un 7. Dimos un salto, estábamos en un 5. O sea que claramente hay una crisis. Pero por eso digo, la sacamos barata. Si esto es verdad, como cree el gobierno, de que lo peor ya pasó, yo te podría decir, se la sacamos barata porque la historia argentina muestra que los cambios de ciclo son desastrosos. Entonces, ese es un dato que yo quería dejar bien en claro. Y sobre la mesa poner unas cuestiones que me parece que
a veces hay desencuentros entre posturas. A lo que voy es lo siguiente. eh, el discurso más progresista tiende a desvalorizar el orden macro. No lo pone. O sea, un poco porque no lo entiende, un poco porque no lo cree, un poco porque también fracasó en su intento de ordenarlo, al menos en Argentina. Le pasó lo mismo con la seguridad, que también es un tema que hablamos. Efectivamente, ¿no? Tiende a, bueno, la macro no importa, pero vos ves cualquier país con índice de desarrollo humano, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? El desarrollo humano es que haya educación, salud, pocos pobres, poca inflación. Todos tienen cuentas ordenadas, todos tienen una moneda fuerte o común, usada, te quiero decir, puede estar más o menos devaluada contra el dólar, más o menos devaluada contra el euro, pero una moneda en la que se cree, y todos tienen además baja inflación. Entonces, no es un dato menor que este gobierno haya logrado hacer lo que no pudo hacer el gobierno anterior de bajar la inflación. Porque estamos en una inflación de un 100%, pero con un último semestre con una fuerte baja. O sea, el gobierno la proyecta para el año que viene la inflación en un 40%. El proyecto en un 20%, pero se estima un 40%. Es una baja muy fuerte. Es muy poco tiempo. Y eso es bueno porque sobre todo explica en parte lo que empezamos charlando. ¿Por qué no está esa tensión social dando vuelta? ¿Qué tensión social? Y porque cuanto más la inflación vos vas a analizar por segmento cómo impacta, la gente con menos ingresos sufre más la inflación que la gente con mayor ingreso. Cuanto más vos de tu ingreso usás para alimentarte, si lo que más sube son los alimentos, que era lo que pasaba con la inflación del 200% del gobierno anterior, vos, cuanto más pobre, más la sufrís. En esta inflación, no solamente la actual es menor, la mitad de la inflación del 2023, sino que además tenés otro tema. El alimento es lo que menos subió. Entonces, el pobre no solo ve la baja de la inflación en general, sino que en su bolsillo ve que el dinero le cuesta, el dinero le rinde un poco más, porque los precios de los alimentos se le disparan tanto. Ahí tenés una de las cuestiones, otras son más políticas. Yo creo que la no mediatización de la ayuda social también sirvió para eso, de tener un diciembre tranquilo. Ahora, yo quería, para cerrar esta primera etapa de esta primera parte de la charla, dos cosas. Primero, no olvidar que los números siguen siendo malísimos. Estamos hablando de una inflación de un 100%, no existe en lugar del mundo. O sea, a ver, cualquier país de la región al que peor le va, de la región, la más alta va a tener 6 o 7% anual. Nosotros estamos hablando de 100 y lo estamos festejando. O sea, nos acostumbramos a cualquier cosa en este país. O la pobreza es del 38%. La festejamos. 38, una locura. Una locura. Se puede festejar, entre comillas, que no aumentó pese a este cimbronazo. Pero a ver, son números desastrosos. O te dan un título, un tema financiero. Tasa de interés para un préstamo cualquiera del 40, 60%, una locura. No se puede, no hay crédito en el mundo que vos tengas que poner un 60%. ¿Sí? Y hoy le vemos, che, que bien, están bajando las tasas. O sea, estamos locos, en el sentido totalmente desarmados. ¿Cuál es la situación que tiene el gobierno? Es que ganó la hipótesis de que se evitó lo peor, y eso ya es bueno. Evitamos la hiper, que ahí no hay duda que se venía. Después la intensidad es otra o el momento, pero que estamos acelerados. Evitamos la hiper, ¿sí? Se evitó el colapso, se la saca barata y lo peor ya pasó. Ahora, ¿por qué lo peor ya pasó? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué a partir de ahora ya podemos decir lo peor ya pasó? Yo creo que ahí está el kit de la cuestión para el año que viene. El balance que, o sea, el gobierno dice, lo peor ya pasó. Ahora viene, y yo te digo una cosa, si yo veo la historia reciente en nuestro país, que no se va a repetir porque hoy hay cosas muy diferentes, ni que hablar con los 70 cuando se liberó, pero sí incluso diferente con los 90, yo me animo a decirte que no encuentro muchas razones para argumentar que lo peor ya pasó. Yo te digo, si lo peor todavía no lo vimos, si nosotros vimos la estabilidad 91-93 y ahí se cocinaba el problema de crisis de las empresas, o sea, este tipo de cambio barato en Argentina, este tipo de cambio pisado, siempre tiene un primer efecto de mejora, porque vos ves un poquito más de guita en el bolsillo, empieza a entrar lo importado y empiezan a bajar precios, que eso se está viendo en algunos sectores, dejaron de subir, pero a la larga, si no hay una fuerte baja de costos fiscales sobre todo,
Después las industrias, las empresas empiezan a tener problemas, empiezan a cerrar, empiezan el desempleo. Entonces digo, lo mejor ya pasó, lo peor ya pasó. Ahí está el interrogante para el año que viene. Bueno, esa va a ser la segunda parte de tu intervención, que es lo que también me interesaba saber, que es todo lo que viene con la industria y en particular con el dólar atrasado. Y saber, digamos, qué se está dando entre los economistas que en un principio todos criticaban la forma en que había asumido Milei el combate contra la inflación en principio, pero que hoy, pese a todos esos malos pronósticos, tiene buenos resultados. Agustín, ¿qué cambió en el mundo criminal este 2024? Yo creo que el control y la regulación. La gente no dejó de consumir droga y los búnkeres, por más que algunos fueron derrumbados, otros inactivados, que son técnicamente diferentes, la gente no dejó de comprar droga. Esos búnkeres no representaron una merma en la demanda del mercado interno de droga en Rosario. ¿Pudo haber cambiado por ahí el sistema de distribución o no? Cambió el sistema de distribución, cambió mucho todo, ¿no? Repito, no cambiaron los actores. Claro. Quienes unos tienen referenciado dentro de Los Monos, de Alvarado, de la banda que vos elijas, siguen vendiendo droga. Ujú. Y vender droga también te genera poder, porque tenés poder económico y el poder económico hace que vos puedas motorizar un montón de situaciones delictivas. Yo digo control y regulación porque evidentemente en la cárcel había un descontrol total y hoy en la cárcel se ve otra situación. Ujú. A nivel provincial y a nivel federal. A nivel federal costó un poquito más, llevó un poco más de tiempo. Alan Funes llegó a hacer 1000 llamados con la hermana en marzo. Y después vinieron todos los ataques incendiarios organizados por su hermana, justamente. Entonces, hay presos de alto perfil de las cárceles federales que costó que entendieran allá un poco que en realidad tenían que ejercerles un control más similar al que se les estaba aplicando acá. Yo creo que ese es una virtud, si uno tiene que destacar, es el tema carcelario. La cárcel, nos cansamos en los últimos años de contar todo lo que se planificaba desde ahí y que no les importaba ningún tipo ni de condena ni imputación porque ya estaban, lo decíamos un poco en broma, ¿no? Tienen techo, casa y trabajo, porque el trabajo lo siguen teniendo con la criminalidad, el techo se los da el Estado y la comida se las da el Estado. Entonces era realmente un tema a revisar y yo creo que ahí se apuntó bastante bien la tuerca, ¿no? Se ajustó bastante bien. En la calle yo creo que hay normativas que son un poco invisibles pero que terminan teniendo un efecto. La sanción de la ley de microtráfico de droga o de narcomenudeo le dio a la policía un poder distinto que hoy está un poco en la mira con respecto a allanamientos ilegales, donde se Hubo alude varios policías detenidos. esta causa, por- sí, por estas tipo de causas o persecuciones o vamos a decirles así, este tipo de operativos, este año distintos actores judiciales de índole federal o provincial sometieron a revisión muchos de los procedimientos donde se alude supuestamente a la persecución a una persona que está cometiendo un delito en flagrancia, lo cual te infiere, esto lo claro técnicamente, puedes ingresar al domicilio de una persona cuando vos sospechás que está cometiendo un delito, está portando un arma, está llevando droga, Ujú. y vos te metés en esa casa sin autorización judicial, que es básicamente lo esencial o la columna vertebral de un operativo de este estilo, donde generalmente terminaban en búnkeres. Y ahí es, bueno, llamativo, ¿no? Siempre un tercio de una fuerza terminaba siempre en un búnker de tal banda. Bueno, era como un poco, ¿no? Llamativo. Yo creo que esto se está revisando y son defectos de sistema que van a ir corrigiéndose y está bien que eso suceda. Eso está muy bien que suceda. Ahora, en calle vos tenés otra respuesta de la policía. En muchos barrios se sigue hablando, obviamente, de falta de presencia policial, pero sin lugar a dudas, el tiempo de respuesta en calle ha mejorado notoriamente de la propia policía. Y yo creo que la diferencia de todo lo que fui mencionando en este cortito tiempo, en este corto comentario, hace que el comportamiento tal vez sea entendido de otra forma. Che, podemos vender drogas sin tirar tiros. Claro, que sea un problema de salud pública y no sea un problema de seguridad pública. Yo No, creo de negocio, un problema de que sea un negocio y que la sangre no lo empañe ese negocio. O sea, se puede vender drogas sin tener que matarse en el medio. Yo lo decía en términos sí. de cómo lo lee el Estado. Claro, digamos. sí, obvio. Yo creo que hay casos emblemáticos en los que yo conjeturo, obviamente, que cuando uno se sale de la vaina se los corrige rápidamente, Ujú. con acciones institucionales. No estoy infiriendo nada, pero quiero ser claro, digamos, cuando hay una banda que salió a tirar tiros, rápidamente fue allanada.
quiero hacer esa lectura, no quiero decir otra cosa. Sí, está bien, es poner la eh, expresión encima para... ¿Por qué? Porque vos le demostraste que ya lo tenías caminado, lo tenías investigado y que en la primera que cometía un error vos ibas rápidamente a agarrarlo con los elementos que tenías a tu alcance para poder esclarecer el delito cometido. Yo creo que uno de los casos más emblemáticos es el de René Ungaro este año con Pelo Duro, que mandaron a balear un colectivo en la zona sur e inmediatamente se hicieron allanamientos, detenciones y a la semana siguiente se volvieron a hacer allanamientos, se encontró droga y es una forma de decirle, maestro, yo ya sé que vos estás vendiendo. Pero fíjate que el allanamiento con la droga viene después del tiro. Digo, esa lectura hago yo de una respuesta institucional rápida después de la violencia. Mientras no haya violencia, la economía delictiva va a seguir funcionando. Repito, nadie deja de consumir droga. Porque no te pones a analizar quién la vende tampoco. Con este panorama que hiciste y como siempre tan completo, con todos las variantes que tiene cada uno, ¿te imaginás un 2025 con algún cambio en el mercado criminal o pensás que esta normalidad o esta nueva normalidad que se instaló en 2024, de la que vos venís haciendo referencia hasta recién, es la que se va a sostener? O no sé, ¿ves algún movimiento, algo que te haya llamado la atención, que te preocupe para el 2025? Creo que en un ataque que se realizó se descubrió que hubo uso de un AR-15, que es un fusil, es el fusil que usan las fuerzas norteamericanas en combate, en guerra, básicamente. No sé, ¿ves alguna cuestión así que te genera algún tipo de alarma para el 2025? Con respecto a la violencia, ojalá que siga como hasta ahora. Yo creo que hay muchas cosas que están cambiando. Y hay cosas que repito, parecen invisibles y parecen como medidas de a quién le va a cambiar la vida y terminan teniendo un efecto importante. Yo creo que parece lejano y parece algo que hasta distópico cuando uno lo planteaba, pero el nuevo Código de Procedimiento Penal que puso en marcha el Gobierno Nacional cambió mucho. Todo. Bien. Se ordenó mucho quién investiga el lavado. Ya no hay discusión prácticamente, lo investiga la justicia federal prácticamente. Me acuerdo que Reynare Solari en este mismo lugar era una de las quejas que tenía sobre ese tema, que lo habló con vos, me Justamente por eso, y fíjate que a partir de ese nuevo sistema estamos hablando de un juez como Marcelo Bailá, que hoy sospechado y sometido a un proceso penal. Digo, están cambiando cosas en serio en muchos ámbitos. Y yo creo que esos cambios estructurales y de fondo después traen cambios de forma. Sobre esto que vos señalabas del fusil. El fusil se utilizó para dispararle a la casa del turco Baltasar en la zona sur de Rosario, que es uno de los integrantes de la barra brava de Rosario Central, como coletazo posterior al crimen de Pillín Bracamonte. Yo creo que es un punto a prestarle muchísima atención, Rosario Central. Porque si vos te pones a pensar y haces una agenda rápida de temas de este año, vos tenés en policiales y judiciales, lo digo rápidamente, cambios en la barra de Ñuble Central. Ñuble tal vez siempre está en ebullición. Eso, más acostumbrado a los problemas. Pero en septiembre tuviste un descabezamiento de la barra brava de Newell, se expuso extorsiones directamente al presidente Astore, hubo ahí una situación de un sacudón fuerte, con consecuente, valieron la casa a una dirigente. O sea, sí. nos parece que lejos. Renunció, que se tuvo que ir del club totalmente asustada y lógicamente, ¿no? En Central hoy están viviendo una anormalidad porque están viendo que dos partidos de local Central con escaso público, que es muy difícil ver al Gigante de Arroyito con tan poca gente. Sí. Y ahí es donde vos entendés hasta dónde tiene incidencia un actor criminal como Pillín Bracamonte. Mataron a un criminal y la gente se sintió menos segura que con el Estado. Esa idea la va a seguir acompañando Rosario Central como institución. Han tapielado ahora el cuarto de donde se guardan determinados bombos, banderas. Hay que prestarle mucha atención a Rosario Central en el 2025. Tal vez no hubo nada después del crimen de Pillín Bracamonte que nos haga ver que va a haber violencia en la cancha o algo por el estilo, porque primero, no se acostumbra con esa característica a la cancha de Central ni a la barra, no la caracteriza la violencia, ese tipo de violencia que hacía Newells, pero sí están empezando a asomar determinados actores que pueden llegar a hacerlo. Lo benefició Central que una sanción que le clausuró la Popular donde está la barra, y determinadas cuestiones donde a uno no le permitieron ver el despliegue que iba a haber, pero va a ocurrir en algún momento. Y cuando ocurra hay que ver cómo se acomoda la barra. Reacción ante el crimen del Pillín no hubo todavía, o por lo menos públicamente no ha trascendido.
Y hay muchos interesados, había muchos interesados tanto en el crimen como en quedarse con la barra. Y ahí hay que prestarle muchísima atención. Tuviste los crímenes de marzo, tuviste una serie de allanamientos ilegales que están sometidos a revisión justamente por parte de la policía. Tuviste muchísimas fugas en comisarías. Muchísimas fugas en comisarías. Y esto tiene que ver con una sobrepoblación carcelaria, con falta de inversión en su momento en infraestructura penitenciaria. Y también tuviste femicidios muy resonantes este año. El más emblemático es el de Sofía Delgado de San Lorenzo. Terrible caso ese. Es terrible el caso. Y hay dos casos que para mí marcan la agenda judicial del año, que te marcan cambios de época. La justicia suele olfatear mejor que nadie la calle. O muchas veces anticiparse. Ujú. Uno es el caso del policía Luciano Nocelli, el que estaba condenado por matar en un enfrentamiento a 2 delincuentes en la zona sur de Rosario, que era la Corte Suprema de Santa Fe, le anuló la condena y va a tener que ser sometido a una nueva sentencia. Eso me parece un cambio de época total, Ujú. total. Lo pudieron haber hecho muchísimo tiempo antes, lo hicieron ahora, en un cambio de jueces de corte. Hay un montón de situaciones contextuales que se dan en el medio de esta medida. Y el otro de la misma corte, que es el caso de Juan Pedro Alier, donde por primera vez se pone en la lupa el interés superior del niño en un caso de abuso sexual infantil que, si uno se rige por las normativas, prescribió. Pero acá la Corte dice, no prescribió. Bueno, acá hay, yo repito, para mí estos dos fallos son Ujú. el cambio de época que marca el 2024. Bueno, Galíndez, ¿qué hizo el gobierno de Milei cuando todos decían que lo que estaba por hacer era imposible de aplicarse en Argentina porque terminaba en desastre y el tipo no escucho y sigo y hoy tiene los resultados que antes describiste en tu intervención anterior? Y me interesa también una mirada sobre la industria, qué desafíos se le vienen a la industria y también algo que acaba de nombrar Agustín, que es el nuevo enfoque que le va a dar la justicia federal o que se le está empezando a dar desde la justicia federal a lo que es lavado de activos, algo que toca el mundo económico también. Así como el gobierno de Macri logró poner un mojón a una tradición argentina de que ningún gobierno no peronista terminaba mandato, y esto hoy afortunadamente ya es parte del pasado, este gobierno actual de Milei está poniendo un nuevo mojón en el sentido de quitar otra de estas verdades instaladas, que la historia las ratificaba, de que no se pueden hacer cambios profundos si no está el peronismo en el poder, ¿no? De hecho, fue el peronismo el que llegó hacia la regulación y hacia la desregulación en el manejo de la economía a este país. Bueno, este gobierno, no solo con el peronismo en contra, sino con poco apoyo en el Congreso, con poco o nulo apoyo en las provincias, está haciendo transformaciones que antes de esto solamente si lo puede hacer el peronismo. Pero si no, te dan vuelta al país. Y como decimos, es una situación complicada, porque la situación social y económica es complicada, evitar el desastre, como se evitó, presentar algunas mejoras, vuelvo a insistir, no es menor lo que está pasando en la inflación, ¿eh? Bajarla a la mitad tan rápido no es menor. Entonces, que todo esto pueda hacerlo está marcando que acá hay un cambio de época profundo que trasciende lo económico, que marca un agotamiento conceptual, por lo menos con el anterior modelo, que todavía ahora sus progenitores no encuentran cómo rearmarse, pero eso está marcando incluso que las pautas para lo que se viene están abiertas. ¿Por qué? Porque así como el gobierno logró, en este caso, hacer un fuerte ajuste con el peronismo en la oposición y no le dio vuelta al país, y tuvo una Navidad muy tranquila, ahora tienen que encarar, romper otras verdades que nos daba la historia, que era que estos gobiernos de, de prácticas liberales, después de un primer sensación de bonanza, después terminó en la crisis abrupta de caída de la actividad, cierre de empresas. Hoy por hoy, eh, al menos en Santa Fe, se ve la caída del empleo. Solamente la industria perdió 5.000 empleos, un 4%, entre noviembre de este año y noviembre del año pasado. Pero la propia Federación Industrial de Santa Fe, como el gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Trabajo, no tienen, mirá, lo peor ya pasó. Y estamos viendo que en los últimos meses se perdió, o sea, se dejó o sea, está cayendo el ritmo de aumento de las suspensiones. O sea que
ahora el desafío de este gobierno es volver a quebrar esa historia que quienes la ven primero en la ideología la agitan permanentemente. O sea, la invasión de importaciones está agitada desde el momento que salió Milei y todavía no se ven los números. La importación acá se compra, todavía no. No quiere decir que no parezca, pero quiere decir que la anticiparon mucho. La cuestión de fábricas cerradas, que hay fábricas cerradas y despidos, que hay despidos, se agitó desde el momento uno de ideológico y todavía en los números que estamos viendo la situación no es tan mala frente a lo que fue el año pasado. O sea que ahí es donde el gobierno tiene que quebrar la vuelta. Porque por lo que yo veo es lo siguiente. Hasta ahora, este nuevo modelo tuvo mucho más de ajuste que de transformación del Estado. O sea, lo que fue fuertísimo es en el ajuste fiscal. Se dejó de gastar, superávit, listo. Es el corazón. La transformación del Estado todavía te la debo. ¿Por qué? Privatizaciones no hubo importantes, ¿sí? Rebajas de impuestos tampoco hubo importantes. Hoy lo que se ganó, tal vez lo más fácil en términos de, si tenés decisión política, es dejar de gastar. Te digo lo más fácil en el sentido de decir, me planto, no pago nada y listo. Porque hoy por hoy lo que pasa son dependencias del Estado que nadie cerró, que nadie transformó, sino que vaciaron. O sea, eso es el fuerte. La transformación del Estado, como operó en los 90 con la venta de empleados, la desregulación de mercado, la venta de empresas, todavía está en el concepto del gobierno, pero avanzó poquito. O sea, las desregulaciones que hace Federico Sturzenegger, bueno, son importantes, sacan un montón de trámites, pero van por el costado. Vamos, a lo serio, no. O sea, hoy... O sea que fulbito. Sí, Fulvito, muchas cosas se derogan que ya no existían, otras que existen y molestan, pero no hacen al meollo de la cuestión. A ver, la no existencia de los registros puede ser algo que a la popular le interese, pero no te cambia la economía, el registro automotor, estoy diciendo. O otras medidas que se toman, o lo de Sadaic, bueno, o sea, sí, te mejoran a ver, algo Sí, puede parece haber. más de batalla cultural que otra cosa. Claro, o sea, la transformación del Estado todavía es una cuenta pendiente. Pero ojo, este gobierno hay que darle tiempo también. O sea, no estoy diciendo, o sea, pero hoy por hoy esto es más ajuste que transformación. Ahora, yo te decía cosas, este gobierno hoy tiene dos cuestiones. Así como barrió ya algunas cuestiones, superó a la historia, ahora tiene que superar la que se viene ahora, que es la que el manual te dice, mira, va a haber un primer momento de bienestar, que en otros momentos fue más rápido y se fue más visible, en los 90, por ejemplo, cuando se frenó la inflación, se frenó tan fuerte la inflación, hubo un primer de boom del consumo. Hubo un gran boom del consumo. Después empezaron a aparecer las importaciones, empezaron a cerrar las fábricas y tuvimos un desempleo que fue del 21%, o sea, una situación explosiva. Bueno, este gobierno ahora tiene que lograr evitar esto que el modelo liberal te lo anticipa. ¿Lo puede hacer? ¿Qué tiene a favor? Esto que viene diciendo, viene rompiendo mitos. Hoy la situación es distinta del campo y la industria frente a los 90 y frente sobre todo a los 70. Está de moda hoy hacer referencia a la película de Plata Dulce, que marca un momento también, digamos, del 78, cuando se trata de quitar al Estado de la regulación económica y vienen todas las teorías liberales, la patria financiera. Hoy no es lo mismo. En aquella película, por ejemplo, la industria que se funde era un tallercito. Hoy la industria, sobre todo en las provincias como nuestra, son industria de primer nivel. Son industria que vos las recorrés y están a la altura de las multinacionales. Hoy el campo argentino, no el campo de los 90 que estaba fundido, es un campo tecnologizado, recontra preparado. Y tanto industria como campo vienen de años de hacer mucha plata. O sea, no llegan fundidos. No llega la industria fundida y no llega. Entonces, quiere decir, hay más espalda también, a diferencia de los 90. En los 90 llegaron fundidos. De hecho, creo que lo hablábamos antes, 2023 fue un año donde hubo muchísimo stock por parte de las empresas que se preparaban como, digamos, para una catástrofe y eso hoy repercutió en 2024. Y déjame que haga una recomendación más antes de dejar de seguir hablando, que es, hace muy poco tiempo por este podcast también pasó Román Guajardo, que lo entrevistamos con vos, Mariano. Entonces está bueno para ir a ver este tema que vos decís de las empresas que están a tope para competir con cualquiera del mundo y que mejor lo explica, me parece que es Román, y en ese episodio se destaca bastante ese tema. Creo que las empresas, o sea, la industria argentina y regional sobre todo, y el campo hoy está en una situación muy distinta a la apertura de los 90 que le fue nociva. O sea, no hay que decir que no se van a comer el piñón. El tema es que hoy tal vez tiene la guardia más alta. ¿Y dónde está la clave? En lo que el gobierno todavía no hizo o hizo muy poco, que es la de baja de los costos impositivos sobre todo.
retenciones no le quitó al campo, y eso es terrible, es el único país que le cobra al agro por exportar. En todo Estados Unidos se le paga, se le subsidia al campo. Y también el impuesto a todo, digamos, todo el aparato productivo extracampo. Una primer señal positiva es la eliminación del impuesto país, ¿sí? Que puede ser tal vez el primer paso de una senda que lleva esa línea. Si el gobierno no avanza con esa cuestión de impuestos, se le va a hacer muy difícil a esta industria. Ahora, yo te decía, para cerrar esto, lo mejor, dice el gobierno, lo peor ya pasó, lo mejor está por venir. Y no es menor, y el gobierno te dice, cualquier cosa que vos me digas hoy que está mal, yo te digo peor si había hiper. Ese es el argumento, o sea, che, no hay plata para los científicos, peor si había hiper. Che, no hay plata, peor si había hiper. Bueno, ahora, lo peor ya pasó, signo de interrogación. Estamos dejando acá una duda. ¿Lo pasó o se viene lo peor del modelo? Y la segunda, ¿qué pasa si el modelo no sino el que pergeñó en campaña Milei se aplica? Digo, no nos olvidemos que sobre nosotros vuela la dolarización de la economía. Y los países dolarizados a ninguno les fue bien. Dolarizar es como agarrar vos, encerrarte en una jaula y tirar la llave afuera. Te atás. Los países que han unificado moneda, como la Unión Europea, ha sido después de un proceso largo de acomodarse fiscal y cambiariamente, de acomodarse impositivamente, y después de ahí pergeñar una unión monetaria. Acá vos no estás haciendo eso con Estados Unidos, acá vos te estás solapando esto. Entonces, yo vuelvo a insistirte. Lo peor ya pasó, en pregunta. Y si al gobierno le sale bien y va por eso, ¿el futuro no puede ser peor? O sea, son los interrogantes que estoy dejando sobre la mesa. Muy bien, tenemos un 2025 por lo menos en el tema económico abierto. Veremos qué sucede y si ahí Milei toma la decisión de ir por el camino del libertario original, digamos. Porque hoy estamos conociendo un pragmático. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por este rato, por hacer un balance también del 2024. Si hay algo que no te pregunté y querés comentar, este es el momento. Si no, te despido. No, gracias por la invitación. Obviamente siempre quedan cosas afuera, pero también tiene que ver con justamente un balance. Y para que el año que viene también tengamos de qué hablar Por en supuesto. el podcast. Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo, también por participar junto como con Agustín a lo largo de todo el año del podcast. Creo que han sido los episodios más interesantes los que he podido compartir con ustedes y yo desde ese lado se los quiero agradecer enormemente. No, gracias por la oportunidad. Un abrazo. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.